Buenas, buenas Venezuela. Aquí estamos como siempre y de frente. Debajo está en nuestras redes sociales con las que nos comunicamos a diario con ustedes. Hoy está con nosotros un gran amigo, un luchador social de toda la vida, un hombre que se ha mantenido firme en estas, digamos, lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, ¿no? Alfredo Ramos. Alfredo Ramos lo conocí de muchos años y compartimos muchas luchas juntos allá en el Parlamento Nacional. Alfredo, te quería el panorama venezolano, pues tú lo conoces, tú estás en el terreno de los acontecimientos y los que estamos afuera también a veces tenemos incluso la información mucho más directa por el control de los medios, pero ¿cómo ves tú las cosas en este momento en Venezuela y cómo nos preparamos para el 10 de enero? Bueno, agradecido Ismael por esta oportunidad que me das y un gran gusto de volverte a ver, escuchar y recordando pues todas esas luchas que dimos en el Parlamento Nacional a favor de los trabajadores, de nuestros jubilados y pensionados. Bueno, has hecho una pregunta bastante importante eh, para el mundo entero, para todo el pueblo venezolano. Sabemos lo que ocurrió el pasado 28 de julio, donde bajo el liderazgo y la conducción de María Corina Machado, nuestra líder, y Edmundo González, quien resultó electo en esas elecciones, logramos una aplastante victoria ante la dictadura de Nicolás Maduro. Fuimos con las reglas de la dictadura, con las reglas de la tiranía. Estas no fueron unas elecciones libres ni justas. En medio de represión, de persecuciones y todos los obstáculos, logramos pues atravesar esas dificultades con todas esas medidas extremas que puso el régimen para que no llegáramos al 28 de julio. Logramos esa victoria aplastante del pueblo venezolano con una diferencia de 4 millones de votos. Por supuesto que yo tenía una opinión y la había desarrollado siempre tanto con alguna gente del comando como en la propia dirección política de la causa R, que la única opción que le quedaba a Maduro era robarse la elección. Sin embargo, en medio de la campaña, en medio de toda esta lucha que veníamos dando en la campaña, logramos una victoria abrumadora y pensábamos pues que Maduro podía reconocer la victoria y hacer una negociación ordenada para la entrega del poder. Pues bien, eh, como ya habíamos tenido una caracterización de este régimen durante muchos años, nosotros no estamos peleando contra una dictadura clásica, una dictadura militar de las conocidas en el Cono Sur y aquí propiamente también aquí en Venezuela. Estamos enfrentando una corporación criminal, unos malandros que están dispuestos a todo para permanecer en el poder, incluso hasta matar al pueblo venezolano, como lo han demostrado ante bueno, todo lo que hemos visto, cientos de venezolanos y especialmente jóvenes que han regado su sangre en procura de la libertad y la democracia en Venezuela. Bueno, 2.000 presos políticos después del 28 de julio, 25 muertos nada más en 3 días, 25 muertos asesinados por las balas asesinas de la dictadura. Eso demuestra pues la catadura del régimen y por eso en la medida que iba pasando el tiempo, las movilizaciones, si bien es cierto las primeras fueron muy contundentes, estos señores, la dictadura, el régimen se concentró en reprimir y encarcelar especialmente a los sectores populares donde hubo un quiebre del chavismo. Ahí en esos sectores populares, campos, caseríos, pueblos, barriadas populares donde tradicionalmente ganaba el oficialismo, se volcó a votar por un cambio en Venezuela. Por eso es que Maduro se concentra en la represión en los sectores populares. De los 2.000 presos políticos, más del 80% son jóvenes de los barrios, gente de los barrios que salió el 29, el 30 a luchar pues por que se reconociera la voluntad popular. Y eso pues inmediatamente la respuesta del régimen fue la represión, el encarcelamiento, la desaparición forzada y bueno, todo lo que conocemos pues con la tortura que se ha hecho hacia jóvenes venezolanos y hacia la población que está detenida actualmente. Eso trajo como consecuencia pues una disminución en lo que fue la movilización popular. Sin embargo, yo quiero transmitirle a la gente que nos está escuchando que estamos en este proceso de reagrupamiento y de organización de nuestras bases, de los ciudadanos, para dar la pelea y lograr que el 10 de enero
se juramenta y cobremos la victoria con Edmundo González. Sabemos que esto no es fácil, como siempre lo habíamos dicho, es una pelea dura, difícil. Muchos de nosotros estamos pues trabajando desde el resguardo, todos en la mayoría de los dirigentes, que por cierto, de la dirigencia que nos queda nacional, no somos muchos, porque en la mayoría están en el exilio, obligados, otros están encerrados, están encarcelados, y bueno, eso ha traído como consecuencia, como digo, pues que tenemos que resguardarlos para evitar cualquier detención o desaparición forzada por parte del régimen. Pero sí está trabajando abajo con una política que ha diseñado María Corina, que se llama los enjambres. ¿Qué es los enjambres? Son pequeños núcleos de ciudadanos organizados en las barriadas, en sus casas, en la familia, en urbanizaciones, en edificios, para ir poco a poco construyendo pues toda esta fuerza organizada para dar una pelea, porque una de las cosas que es importante decir, este régimen es insostenible. Maduro no lo apoya nadie en el mundo. Maduro no tiene ningún tipo de apoyo. Los pocos aliados que tenía ya echaron tierrita, como el caso de Lula, como el caso de Petro, que no quieren absolutamente nada con Maduro, porque Maduro lo que hizo fue vacilárselos, decirle que iba a entregar las actas, que iban a presentar las actas, y resulta que no las presentaron. Entonces, frente a eso, frente a ese aislamiento que tiene el régimen, el tema económico y social, fíjate bien, aquí ya el dólar está disparado, el salario mínimo de los trabajadores está en menos de $3. Ahorita que estamos en los meses de cobrar aguinaldo, todo el mundo está pues indignado frente a esos aguinaldos fraccionados que está entregando Maduro, su régimen. Bueno, Maduro le arrebató todas las conquistas a los trabajadores, los tiene viviendo en condición de miseria, todos los sectores de trabajadores, profesores universitarios, a los médicos, a los educadores, a los trabajadores de las empresas básicas, a los trabajadores petroleros, a los trabajadores del sector público, a todos los trabajadores los tiene en condición de miseria. Entonces, esta es una olla de presión, Ismael. Aquí hay una olla de presión con una ventaja, exactamente, con una ventaja enorme que tenemos actualmente. Uno, ganamos la elección. Aquí la mayoría del pueblo votó por un cambio. Dos, tenemos un liderazgo muy sólido, con mucha credibilidad, mucha confianza y que está intacto como el liderazgo de María Corina, que está en Venezuela dirigiendo la resistencia. Entonces, sabemos que aquí vienen grandes movilizaciones, vienen grandes conflictos sociales y bueno, lo que tenemos es que ir construyendo, ir trabajando con esa vanguardia nacional, tanto a nivel nacional, regional, municipal y parroquial, para estar pues en las condiciones necesarias y lograr de verdad cobrar la victoria y transitar un camino de libertad y democracia y de prosperidad para todos los venezolanos. Comparto ese análisis que tú haces y además es la verdad, pues no se trata de hacer un análisis por hacerlo, es lo que está ocurriendo en el país mucho más. Ahora bien, para esta parte final del programa, quisiera tener una opinión tuya sobre algo que están planteando algunos dirigentes y, por cierto, no los que la oposición que Maduro se ha construido. Yo he visto declaraciones donde se deja colar algo así como que con las elecciones parlamentarias de gobernadores, alcaldes, concejales, se legitimaría a Maduro porque él asaltaría el poder utilizando toda la fuerza del Estado y luego entonces convocaría esas elecciones. Ambas cosas yo no las veo viables. Yo no creo que Maduro se instale tan fácilmente en esta oportunidad. Y la segunda es que para mí las elecciones regionales, aunque Maduro busque legitimarse, eso no se legitiman. Pero ¿qué mensaje le mandas tú a dirigentes de la oposición? Digamos, no la oposición tradicional, esta que Maduro se ha construido, sino he escuchado voces, he visto, he leído cosas. Sí, bueno, fíjate, si Maduro llegase a instalarse, a juramentarse ilegal, inconstitucionalmente, el día 10, eso sería la consumación del golpe de Estado, el golpe de Estado consumado, es decir, con una dictadura abierta de Nicolás Maduro, que por supuesto lo que va a generar es un proceso de represión aún mayor. Por eso, a eso es que tenemos que prepararnos. Entonces, aquellos que están pensando en pasar la página, que aquí no ha pasado nada,
No estoy hablando de esa oposición de alacranes que han sido derrotados, que han sido despreciados en este proceso electoral por el pueblo venezolano. Eso no sacaron absolutamente nada, no sacaron votos, absolutamente nada en estas elecciones. Eso indudablemente es los alacranes arrastrados, es los cohabitadores, los normalizadores de la dictadura y sus atrocidades. Que ya no tienen, que ya no le sirven al régimen. Como ya no le sirven, porque esa no es la oposición real y verdadera, están buscando ahora, pues por supuesto, en los factores democráticos, tratando pues de ver cómo pescan algunos para unas elecciones a gobernadores, alcaldes y parlamentarias el próximo año. Yo le pregunto a ellos, ¿ustedes creen que el pueblo venezolano va a pasar la página después de haber hecho una labor épica, esta gesta histórica, épica, esta campaña admirable que logró esa victoria el 28 de julio? Se va a prestar con toda esa represión, con 2.000 presos políticos, con 25 muertes y toda esta ola represiva del régimen y todo el hambre y la miseria que estamos pasando, a ir a unas elecciones a gobernadores, a unos espacios que no sirven para nada. Ahí están los alcaldes. ¿Dónde están los alcaldes ahora? Los que de la oposición, e incluso algunos que eran que salieron electos por los alacranes. Unos escondidos y otros fuera del país. Fuera del país porque apoyaron el mundo. Porque se negaron a firmar, óigase bien, un acta, los llamaron al Fuerte Tiuna antes de las elecciones para que firmaran un documento donde ellos iban a reconocer, en este caso, el triunfo de Nicolás Maduro. Como algunos se negaron, pues inmediatamente comenzó la persecución en contra de ellos. Entonces, ya la gente sabe que esos espacios son, mientras no haya democracia y no haya libertad, no sirven para nada. Desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de gestión, no sirven absolutamente para nada. Entonces, lo más importante, y por eso nosotros nos trazamos en que la pelea fundamental era las elecciones presidenciales, porque ahí es donde está el poder, ahí es donde está concentrado toda esta mafia, toda esta banda de delincuentes, y a ellos son los que hay que desalojar. Entonces yo creo que aquellos que se presten para eso van a ser rechazados por el pueblo. El pueblo no va a votar, porque imagínense, ¿dónde van a conseguir testigos? Si los testigos han sido perseguidos. ¿Dónde van a conseguir testigos? ¿Dónde van a conseguir votos? Si la gente lo que quiere es que se resuelva el problema del 28 de julio. Mientras no se resuelva el 28 de julio, la victoria, se reconozca la soberanía popular, el pueblo venezolano está decidido a luchar para recuperar su libertad, su democracia y cobrar la victoria del 28 de julio. Gracias, Alfredo, de verdad. Gracias a ti. Un placer haber conversado contigo y seguimos en contacto, Ali. Cuídate mucho por allá. Muchas gracias. Un gran abrazo, Ismael. Gran abrazo. El comentario del día. En esta entrevista con Alfredo Ramos, dirigente importante de la Causa R, dirigente de los trabajadores, hemos tratado algunos temas, entre otros el del miedo. Y yo creo que ese miedo lo ha estado superando la gente. Cuando hemos visto cómo las madres, padres, hijos a las puertas de Tocorón se decidieron protestar, uno ve los reclamos que se hacen por todo el país, son los mismos que ocurrían antes del 28 de julio, porque no funcionan los hospitales, porque los sueldos son de hambre, porque los aguinaldos, como decía Alfredo Ramos, hoy son de $3. Lo que sufre la población pasa por encima de cualquier peligro y cualquier riesgo al que tenga que enfrentar. Y en este caso, el miedo tiene que ser echado a la espalda, como dijo una vez Simón Bolívar, y es lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Venezuela va a ser libre y eso se demostró el 28 de julio, donde desde los barrios donde ellos ampliamente ganaban antes, hasta en los cuarteles, ganó con casi el 70% de los votos Edmundo González Urrutia. Un abrazo, Venezuela. Aquí estamos, aquí seguimos como siempre y de frente para aportar lo que tengamos que aportar en procura de la libertad de nuestro país.